Hola, estás en un nuevo tutorial del set de Philosophy. Este tutorial está dedicado a la siguiente cuestión. ¿Qué es la ciudadanía? Se trata de una de las primeras cuestiones que abordamos en la asignatura de Educación para la Ciudadanía en tercero de la ESO. Pues bien, para empezar te diré que el concepto de ciudadanía está directamente relacionado con la búsqueda de la felicidad. Y es que todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro día a día, va encaminado a lograr la felicidad o vivir mucho mejor. Y para esto es necesario vivir en sociedad. Veamos por qué. Pues bien, fundamentalmente porque la sociedad nos facilita las condiciones que nos hacen posible disfrutar de una vida feliz. Protección, alimentos, sanidad, educación, por poner algunos ejemplos. Así nace el concepto de ciudadanía, para referirnos a la relación que existe entre cada persona, cada individuo y la sociedad en la que vive. Esta relación debe garantizarnos, debe basarse en un objetivo: hacer posible las condiciones necesarias para una vida feliz. Pero en la búsqueda de una vida feliz a menudo nos encontramos con obstáculos, dificultades y nos crean preocupaciones, incertidumbres. Estas suelen estar relacionadas con el trato que mantenemos con los amigos, nuestro aspecto físico, la relación que mantenemos con nuestros padres, problemas que surgen en el entorno familiar o problemas que surgen con compañeros de clase, por ejemplo. Como verás, estos desencuentros están relacionados con problemas que surgen en nuestro trato con los demás, lo que llamamos los problemas sociales. Y es que los otros nos influyen en nuestra felicidad, de la misma manera que nosotros influimos en la felicidad de los demás. Bueno, y después de esta pequeña introducción vamos a ver exactamente los contenidos de este tutorial. En primer lugar responderemos a la pregunta de por qué es necesario vivir en sociedad. Luego hay una segunda parte donde veremos los distintos ámbitos de la ciudadanía y terminaremos con el concepto de sociedad justa y qué se entiende por sociedad feliz. Antes de abordar la primera cuestión, te haré una pregunta. ¿Conoces el libro de la selva, escrito por Kipling? Bueno, pues esta historia, esta pequeña novela, cuento, relata cómo un niño pues vive en armonía en la naturaleza con animales. Pues desgraciadamente la realidad supera la ficción y en muchos lugares del mundo pues se han encontrado niños que durante años han sobrevivido a un accidente aéreo o han sido raptados y luego abandonados en la selva, y ellos han sobrevivido siendo criados por animales, o han sobrevivido con animales, han aprendido a caminar, a comer y a comportarse como los animales. Y es que en ellos no se había desarrollado la inteligencia humana, porque solo se desarrolla cuando nos relacionamos con otros humanos, es decir, cuando convivimos en sociedad. Así que vamos a ver más profundamente por qué es necesario vivir en sociedad. Pues bien, la primera razón es porque cuando nacemos somos muy indefensos. De hecho, la especie humana es la especie que tarda más tiempo en independizarse de sus progenitores, es decir, algunos humanos tardan más de 20 años, mientras que otros animales pues a los pocos días ya viven por su cuenta, ¿no? Entonces, el pasar tanto tiempo con los progenitores crea unos lazos muy fuertes, unos vínculos muy profundos entre los miembros de la unidad familiar. Por su parte, las familias también se relacionan con otras familias y así es como se forma una tribu. Un conjunto de tribus va ocupando un territorio, lo que se llaman poblados, y un conjunto de pueblos, de poblados, configuran lo que llamamos una aldea. A su vez, las aldeas forman parte de otra comunidad mayor, las ciudades, y todas las ciudades forman parte de una organización social aún mayor, que es lo que llamamos estados. Y es que el ser humano, como ves, es sociable por naturaleza. Vamos a ver ahora 3 ventajas concretas que nos reporta vivir en sociedad. Pues bien, la primera razón, como ya dije antes, es que vivir en sociedad nos permite sobrevivir mucho mejor, más fácilmente, porque de la cooperación de los miembros de una unidad familiar o de una sociedad, la cooperación nos permite repartir las tareas. Entonces, mientras unos van a buscar alimento, otros pues construyen un lugar habitable para
vivir, para cobijarnos. También está el cuidado de los hijos, la defensa ante los peligros, las amenazas. La segunda razón fundamental es que necesitamos comunicarnos. El ser humano genéticamente está diseñado para poder comunicarse. De hecho, es la única especie que tiene tantas formas variadas de comunicación, tantos tipos de lenguajes, y es la única con una capacidad para hablar. No es que los animales no tengan también su propio lenguaje, pero nada comparable a la capacidad de los lenguajes humanos. Esta inteligencia que tiene el ser humano le permite desarrollarse cada vez más en contacto con los demás. Esto es lo que hemos podido comprobar analizando los casos del comportamiento de los niños lobos, que tienen una inteligencia y un lenguaje muy limitado, pues porque no se han desarrollado en convivencia con humanos. Y esto que acabo de explicar es lo que nos lleva a la tercera razón, y es que convivir con los demás nos permite ampliar nuestras posibilidades, vivir más fácilmente. Gracias a la educación podemos aprender de nuestros antepasados y de esta manera progresar mucho más rápidamente. Si no, pues tendríamos que estar inventando continuamente hasta lo más elemental para poder sobrevivir, y no podríamos hacer otras cosas. Cuando todos colaboramos y cooperamos cumpliendo nuestra función, nuestras tareas dentro de la sociedad, pues vivimos mucho mejor, pero muchas veces la convivencia también inevitablemente plantea problemas, y esto debemos aprender a gestionarlo. Pues bien, esa es la función de la política. La política es la ciencia que organiza la convivencia dentro de la sociedad, y siempre mirando por el bien común, por el bien de la mayoría. ¿Cómo lo hace? Pues creando leyes, creando instituciones como son, por ejemplo, el Parlamento, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema sanitario, las fuerzas de seguridad, por poner algunos ejemplos. Cuando una sociedad está bien organizada políticamente, podemos hablar de Estado escrito con mayúscula. ¿Y qué es? Pues es un acuerdo, un contrato ficticio, imaginario, que firman los individuos por el cual aceptan someterse a un poder superior, un poder que va a establecer leyes, va a establecer instituciones para poner límites a los abusos o los comportamientos injustos, ¿no? de explotadores, de gorrones, y de esta manera, poniendo esos límites, asegurar la paz, la buena convivencia, la justicia y el bien común. Y llegamos a la segunda parte de este tutorial, donde vamos a abordar el segundo apartado titulado La ciudadanía y sus círculos. En esta imagen tienes representados los distintos grados de ciudadanía o ámbitos en los que nos movemos. Y es que nacemos en una localidad, en una población que a su vez pertenece a un país, a una nación, a un estado, que forma parte del mundo. Pues bien, el formar parte de estos distintos ámbitos nos permite tener una serie de derechos y también una serie de deberes. Estamos sometidos a las leyes del Estado, pero también estamos protegidos por los derechos humanos. Y es que por pertenecer a la especie humana formamos parte de la ciudadanía del mundo y estamos protegidos, como decía, por los derechos humanos que afectan a la humanidad entera. Y es que simplemente por ser personas tenemos estos derechos que nos amparan, nos protegen, independientemente de cuál sea la localidad o el estado al que pertenecemos. Los derechos humanos son los mismos para todos los seres humanos, con independencia de cuál sea su etnia, su color, su religión, su cultura o su riqueza. Tienes que saber que el concepto de humanidad ha sido una conquista de los seres humanos, puesto que al principio de la historia solo se consideraba persona, ser humano, a los miembros, los individuos que formaban parte de una comunidad. A todos los demás que no pertenecían al grupo, pues se les trataba con indiferencia, incluso se les trataba como si fueran animales, porque no se consideraba que los de otros grupos sociales pertenecieran a la especie humana. Aceptar que todos los seres humanos somos personas, formamos parte de la humanidad y por tanto tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes, es una idea que ha costado siglos en llegar a entender, porque en todas las culturas siempre ha existido la tentación de creer que las demás culturas son inferiores o sencillamente que se ha pensado que hay culturas superiores a otras, y esto ha provocado muchos enfrentamientos, persecuciones e incluso guerras. Si hacemos un poco de historia, recordarás que en la antigua Grecia y Roma ya se utilizaba el concepto de ciudadano para los hombres nacidos en la polis, en la ciudad.
Estos eran los únicos que podían disfrutar de la protección de las leyes y el resto de los habitantes, como por ejemplo las mujeres o los esclavos, no eran considerados ciudadanos. Siglos después, por ejemplo en la Edad Media, el concepto de esclavo fue cambiado por el de súbdito, que es aquella persona que está sometida al poder de quien manda, y la función de los súbditos es simplemente la de obedecer, mientras que el concepto de ciudadano se dejaba para los varones que podían participar en el poder político, es decir, podían votar, proponer leyes, gobernar. Recuerda, siempre referido a los hombres, las mujeres no gozaban de estos derechos. Y llegamos a la última parte de este tutorial, donde vamos a ver algunos conceptos clave. La palabra fraternidad ya era utilizada en la antigüedad por griegos y romanos con el significado de hermandad, y es la idea de que todos somos personas y por tanto debemos tratarnos fraternalmente, es decir, como hermanos. Aquí te dejo una cita de un filósofo, un pensador antiguo romano, Cicerón: la naturaleza nos ha hecho juntos para ayudarnos mutuamente. Esta idea de la filosofía de fraternidad luego se extendió rápidamente por el mundo con la aparición de la religión cristiana, que predica que todos somos hijos de un mismo Dios, por tanto todos somos hermanos. Por su parte, el concepto ciudad, que significa sociedad organizada, pues viene también del griego. Ellos hablaban de polis, las polis eran ciudades-estado independientes unas de otras, y los romanos hablaban de civitas o urbe. De esta palabra ciudad derivan también otras palabras que usamos hoy en el castellano, como por ejemplo las siguientes. Con la palabra civilización nos referimos a las creaciones culturales de una sociedad, como pueden ser el arte, la ciencia, la técnica, la tecnología. Otro concepto interesante es el de urbanidad, con el que nos referimos al conjunto de normas de comportamiento, normas sociales necesarias para la convivencia. Así los griegos llamaban bárbaros a aquellos que no pertenecían a la comunidad, a la ciudad, o no sabían comportarse con urbanidad. Los siguientes conceptos están relacionados con el último apartado de este tutorial, titulado Una sociedad justa y feliz. Los seres humanos siempre han estado imaginando cómo mejorar la realidad, siempre han tenido sueños de una vida feliz. Esto es lo que se llama utopías. Gracias a las utopías, gracias a personas inventoras, emprendedoras, gracias a gobernantes, llegamos a la luna, por ejemplo. Hemos creado vacunas contra el COVID-19, contra las pandemias, hemos desarrollado el teletrabajo y muchas otras conquistas que en nuestros sueños parecían en el momento inalcanzables, pero con el trabajo y la colaboración de todos se han convertido en una realidad. Así que para terminar este tutorial es interesante tener claro estos últimos conceptos que voy a definir. Empezaré por el concepto de utopía. Se define utopía como aquel proyecto que parece inalcanzable en el momento en el que lo creamos, lo planificamos, pero que nos sirve de estímulo para mejorar la realidad. Y las utopías están encaminadas a lograr la felicidad personal. ¿Qué es la felicidad? Pues un estado de ánimo en el que nos sentimos muy satisfechos, una satisfacción personal, una sensación de plenitud, de bienestar y de alegría, en definitiva. Luego está la felicidad a nivel social, y es lo que llamamos justicia. Esta felicidad de la sociedad es importante porque si a nuestro alrededor existe justicia y la sociedad es una sociedad feliz, pues nos va a facilitar el que podamos desarrollar nuestra vida personal en plenitud. Es decir, nos facilitará el logro de nuestra felicidad personal. Bueno, y hasta aquí este tutorial en el que hemos repasado cuestiones como ¿por qué vivimos en sociedad? ¿Cómo nace la ciudadanía? ¿Cuáles son los diferentes ámbitos de la ciudadanía? Y hay algunos conceptos claves como política, Estado, humanidad, urbanidad, utopía. Bueno, espero que te haya servido y si te ha gustado no olvides dar un like al set de Philosophy.